Que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saluda su hermana en Cristo, Vianey Hernández. Y el día de hoy tengo el privilegio de tener a cargo la reflexión. Continuamos con el estudio del libro de Éxodo, bajo el lema Jehová camina con su pueblo. Y seguimos en la 11ª semana con el tema la construcción y dedicación del tabernáculo. El pueblo obedece a Dios. El tema que el día de hoy en el cual vamos a reflexionar lleva por título Los preparativos para edificar el tabernáculo, el llamado a dar una ofrenda sacrificada y generosa. Pero antes les pido que me acompañen para que hagamos una oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias y clamamos a ti en este día, primeramente agradecidos por la vida, por todas las bondades que nos concedes y por las misericordias. Pero en este momento queremos rogar de tu misericordia, de tu bondad y de tu sabiduría, Señor eterno, porque hemos de reflexionar una porción de tu palabra. Pero no queremos hacerlo sin antes pedir tu dirección, que seas quien guíe, quien seas, Padre Celestial, quien use a tu sierva para expresar lo que tú deseas, Señor. Y que seas también quien prepare cada corazón para que podamos recibir con obediencia y con amor tu palabra. Que podamos ponerla por obra, Señor eterno, en nuestras vidas. Sé con cada uno de nosotros, bendito Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso, divino y santo nombre de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hemos de dar inicio a la reflexión de este día, que, repito, lleva por título Los preparativos para edificar el tabernáculo, el llamado a dar una ofrenda sacrificada y generosa. En todo momento de nuestra vida es necesario prepararse, y por naturaleza, cuando queremos que lo planeado resulte un éxito, siempre estamos dispuestos a invertir tiempo, talento, dinero e incluso todos los sacrificios posibles. Pero les voy a pedir que piensen en esta pregunta. ¿Qué clase de sacrificio exige Dios de quienes profesan su nombre y le sirven? Es una pregunta muy interesante. Si bien Dios espera un sacrificio total de aquel que lo sigue. En los pasajes bíblicos de hoy notaremos que Dios habla de forma directa a la persona que le sirve. Reflexionaremos sobre todos los detalles, sobre los preparativos tan detallados para edificar el tabernáculo. La lectura la vamos a ir segmentando. Y la lectura de la reflexión de hoy se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 35, del verso 1 al verso 35. Éxodo 35, verso 1, dice así: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Amén. Dios llama a todo el pueblo. Todos son llamados a participar en la construcción del tabernáculo, que sería el centro de adoración.
Moisés convoca a toda la congregación. Notemos el énfasis en expresar que el llamado fue a todos. Ni una sola persona quedó excluida. Ni uno de ellos era menos importante, ni uno de ellos era más. El llamado incumbía a todos. Pero sobre todo, podemos darnos cuenta en este verso que era un mandato de Dios, por lo que no podía cambiarse ni tampoco podía alterarse. El pueblo debía responder y obedecer. Todos somos llamados a edificar la iglesia de Dios sobre la tierra. Debemos involucrarnos personalmente en esta tarea. No es responsabilidad propia de unos cuantos, de un solo grupo, de los que tienen el privilegio de tener mayor solvencia económica. Quienes amamos a Dios, somos llamados a ser partícipes. El verso 2 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Amén. Ahora, recordemos que la instrucción más importante que recibió el pueblo fue la de guardar el día de reposo, mientras edificaba el tabernáculo. El día de reposo era una señal del pacto de Dios y del hombre. Si una persona estaba comprometida con Dios, si había hecho un pacto de seguir a Dios, guardaba el día de reposo. Esa era la señal y el símbolo de que había hecho un pacto con Él. Ahora el pueblo tenía una tarea: construir el tabernáculo. Y el entusiasmo lo podía llevar a seguir trabajando sin cesar y olvidar el día de reposo. Con tanta ilusión y ánimo podían trabajar que corrían riesgo de sentir que edificarlo era tan importante, y por ser la obra de Dios, trabajar todos los días hasta terminar. Construir el tabernáculo era importante, pero guardar el día de reposo y sobre todo dedicar un día entero para adorar a Dios era más importante aún. En la lectura nos damos cuenta que los transgresores del día de reposo serían ejecutados. Cualquiera que trabajara de manera que olvidara al Señor, moriría. El verso 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Aquí vemos que hasta prender fuego estaba prohibido en el día de reposo. Probablemente se haya referido a todo el trabajo que implicaría encender el fuego, traer la leña y todo el trabajo que estaba implícito. Pero vemos que este mandato es porque Dios siempre cuida de su pueblo. De alguna manera tan curiosa, el ser humano siempre tiende a irse a los extremos. El hombre ha distorsionado y ha exagerado, porque podemos darnos cuenta que ya sea que el hombre trabaja exageradamente o en el otro extremo, que descansa y que no trabaja. En las Escrituras el Señor nos ha dejado claro que ha ordenado al hombre que trabaje y que trabaje arduamente. A Adán le puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara.
En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios ha dado el mandato de trabajar 6 días y guardar el séptimo. Jamás debemos llenarnos de ocupaciones hasta el punto de olvidarnos de Dios. Él es más sabio que nosotros. Por lo tanto, Él conoce nuestro corazón y sabe lo fácil que es que nos deslicemos y que caigamos en malos hábitos. Él no nos va a fulminar ni nos matará si no guardamos el día de reposo, pero nosotros nos estaremos destruyendo a nosotros mismos. Quienes quebrantan el día de reposo y se olvidan de Dios caerán poco a poco en una vida de pecado, en rebeldía, perderán comunión con Dios. Además que pensemos que cuando una persona trabaja 7 días a la semana sin descanso, su cuerpo se debilita y con el tiempo se hace daño, se enferma. O por el contrario, cuando un hombre no trabaja, cuando el ser humano no trabaja, tiende también a enfermar. El verso 4 al verso 9 dice así: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Aquí podemos darnos cuenta que llega el momento de ofrendar para la construcción del tabernáculo. Nada podemos edificar para Dios si su pueblo no está dispuesto a aportar a la obra, entregando al Señor sus diezmos, ofrendas, sus talentos, los dones espirituales. Él quiere que seamos copartícipes de la obra junto a Él. Aquí vemos que todos tenían el privilegio de ofrendar. Y nuevamente, así como lo veíamos al inicio de la reflexión, todos tenían el llamado, todos tenían el privilegio. La carga financiera de la iglesia no debe estar puesta sobre los hombros de un liderazgo o de unos pocos fieles. Todos los creyentes deben aportar al sustento de la iglesia. Aquí vemos que el pueblo debía ofrendar voluntariamente, pero algo muy importante que dice aquí es solamente desde un corazón generoso. Y esta es la clave de la reflexión de hoy, porque vamos a ver que nos repite constantemente que la ofrenda debe de ser voluntaria y que debe ser desde un corazón generoso. Y vemos aquí que Dios no mandó recaudar un impuesto para la construcción del tabernáculo. No, Dios no nos impone un yugo económico pesado, ni pone sobre nuestros hombros una obligación enorme, hablando de cuestión económica, sino que nos deja decidir y nos deja juzgar qué es lo correcto a la hora de ofrendarle. Porque Él desea, mi amado hermano, que le demos voluntariamente,
que le demos de corazón y que le demos con alegría. En la lectura vemos que ofrendó el pueblo para la construcción del tabernáculo metales preciosos, y eran los metales que les había indicado, las telas necesarias, las pieles de animales necesarias, el tipo de madera correcto, que era la madera de acacia, las clases de aceite, de especias, de incienso que se precisaban. También el tipo de piedras preciosas que se necesitaban para el efod y el pectoral. Dios busca personas que no seamos tacañas, porque Él no va a usar a una persona que dé con dolor, que cierre el puño para poder dar. Él ama al dador alegre, que da voluntariamente y que da desde su corazón. Notemos que el pueblo fue obediente con sus ofrendas, porque no presentaron nada que no estuviera en la lista de materiales de Dios. El pueblo ofrendó exactamente lo que Dios demandaba de ellos, lo que Dios pedía. Y continuamos con la lectura del verso 10 al verso 19. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Aquí vemos el desafío a los artífices de Israel, que es acercarse y hacer todos los elementos del tabernáculo. Por fin llega la hora de edificar el tabernáculo con todo su mobiliario. Recordemos que Israel no siempre fue fiel, y las escrituras nos lo han mencionado. Al igual que los creyentes hoy en día, ellos necesitaban aprender que hay un solo Dios vivo y verdadero, y una sola forma de acercarse a Él: por medio del Cordero sacrificado. Estas verdades quedarían representadas en el tabernáculo. El pueblo necesitaba entender que esta verdad eterna, esta verdad que conocemos, que hay un solo Dios vivo y verdadero, y que hay solamente una forma de acercarse a Él, era aplicable a sus propias vidas. Para poder llevar a cabo esta verdad,
era necesario que hubiera trabajadores, que hubiera artífices habilidosos que hicieran todo exactamente según Dios les había dicho. No debían agregar ni cambiar nada, y tampoco debían pasar por alto ningún detalle, así fuera el más mínimo. Los trabajadores debían construir el tabernáculo. Y vemos aquí que nos enlista que debían construir el tabernáculo propiamente dicho. Y esta tienda simbolizaba la morada de Dios en medio de su pueblo, pero también simbolizaba la necesidad del hombre de acercarse a Dios como Él manda. El hombre necesitaba con urgencia aprender cómo acercarse a Dios, y el tabernáculo le enseñaría cómo acercarse a Él. Le enseñaría que hay una sola puerta y un solo camino hacia la santa presencia de Dios. Era necesario construir el arca y el propiciatorio y confeccionar también el velo interno. El arca simbolizaba la presencia de Dios, el mismísimo trono del Señor. Era el lugar donde su presencia habitaba de una forma especial, una manifestación muy especial de la presencia de Dios se cernía justo encima del arca. El propiciatorio estaba ubicado sobre el arca como una tapa, y simbolizaba la misericordia de Dios, el trono sobre el cual Dios se sentaba para ejecutar tanto justicia como misericordia. El velo interno simbolizaba la abrasadora santidad y la justicia de Dios, y que Él habita en la pureza de la santidad y la justicia. Él es tan puro que está totalmente separado del hombre, quien no puede mirarlo sin ser consumido por completo. El sacerdote tenía permitida la entrada al lugar santísimo solo una vez al año. Los artífices también construirían la mesa del pan de la proposición, que también señalaba a Cristo como el pan de vida, porque el hombre siempre va a tener un hambre voraz que solamente Cristo puede saciar. Solamente Cristo es el pan de vida, y Él solamente puede saciar el hambre de un alma humana. Otro elemento enlistado del mobiliario es el candelero, que de la misma manera apuntaba a Cristo, la luz del mundo. En un mundo entenebrecido por el pecado y la maldad, Jesucristo es la luz del mundo. Él guía al hombre, Él le guía hacia la luz de la vida, hacia la justicia, ahora y por la eternidad. También era necesario construir el altar del incienso, y este elemento simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios que llegan a su morada celestial y son aroma agradable en su presencia. Aquí dice que siempre el incienso estaría encendido en el altar, siempre ascendiendo y llenando el tabernáculo con su dulce fragancia, lo cual simbolizaba el mandato que tenemos, que es el orar sin cesar. Los artífices también debían confeccionar el velo externo o puerta del tabernáculo.
Y esto simbolizaba que el hombre puede acercarse a Dios, pero de una sola manera, accediendo por una sola puerta. El camino y la puerta hacia la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En el mundo se proclama que hay muchas maneras de acercarse a Dios, pero las Escrituras nos declaran que solamente hay un camino y solamente una puerta, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento del mobiliario que se debía construir es el altar del holocausto, y este simbolizaba la necesidad de la expiación de los pecados, de el reconciliarse con Dios. Todos los hombres necesitamos reconciliarnos con Él. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo y reconcilia al hombre con Dios. También debía construirse la fuente de bronce, que simbolizaba el lavamiento de los pecados, la purificación y el perdón de nuestras faltas. Y de la misma manera simbolizaba a Jesucristo. Él nos lava de nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz. Otro elemento eran las paredes o las cortinas del atrio. Las paredes simbolizaban la sangre del sacrificio que debía ofrecerse a favor del hombre. Y también simbolizaban la necesidad de estar separados del mundo. Los artífices debían confeccionar el velo externo, la puerta de entrada del atrio que simbolizaba que el hombre puede acercarse a Dios. Esa invitación de Dios es potente y está abierta a todos, es universal y está a disposición de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano que habita sobre la faz de la tierra. Todo aquel que quiera acercarse puede hacerlo. Es una puerta de bienvenida. Todos, sin excepción alguna, somos bienvenidos. Era necesario preparar las estacas del atrio y sus cuerdas, que de la misma manera es otro símbolo de Cristo. Y esas cuerdas es la manifestación del amor eterno e infinito de Dios. Así como las estacas y las cuerdas sostenían los postes o pilares del tabernáculo, Jesús es quien sostiene los pilares de la iglesia, por medio de su ministerio en el cual reina el amor. Y por último, los artífices israelitas debían confeccionar las vestiduras sacerdotales que simbolizaban la dignidad y la honra que merece el nombre de Dios. Vestir las prendas sacerdotales recordaba a los sacerdotes que estaban sirviendo a Dios, el Señor soberano y la majestad del universo. Del verso 20 al verso 29, dice así: Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro,
y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Después de que Moisés les comunicó todas las instrucciones sobre el tabernáculo, nos damos cuenta que el pueblo responde al llamado, que el pueblo responde al llamado de Dios. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios ofrece a cada uno de sus hijos una infinidad de oportunidades para poderle servir. Todas las personas a quienes su corazón movió a ofrendar, presentaron una ofrenda voluntaria al Señor. Millones de personas escucharon el llamado y respondieron al desafío de Dios. Sin embargo, no todos respondieron al llamado. Algunos se abstuvieron. No todos en el pueblo presentaron una ofrenda al Señor. Muchas veces nos perdemos la oportunidad de ser usados por Dios. Muchas veces tenemos temor a involucrarnos o no queremos servir en la iglesia o nos rehusamos a dar o a respaldar la obra de Dios. En la lectura de estos versos vimos que todas las personas que tuvieron voluntad de hacerlo llevaron sus joyas de oro y las presentaron como una ofrenda al Señor. Que los creyentes no fueron egoístas, que ellos no estaban apegados a las cosas del mundo, que no acumularon riquezas ni bienes. Y nuevamente, una de las palabras claves de la reflexión de hoy: dieron voluntariamente al Señor. Entregar sus regalos como ofrenda fue un acto simbólico que expresaba: Señor, aquí está todo, te lo damos a ti voluntariamente y confesamos que tú vales más para nosotros que el oro. Las personas más libres son las que no son presas de lo que poseen. El hombre que ha sido libertado sabe que no hay nada tan valioso como su relación con Dios. Todos los que tenían lino teñido de colores y pieles de animales lo presentaron como ofrenda. La tarea de edificar el tabernáculo requería materiales preciosos como oro, gemas, pero también materiales más comunes como pieles de animales. Ninguna ofrenda era demasiado grande, ni ninguna ofrenda era demasiado pequeña. Todo era necesario.
Y podemos aquí notar que Dios no ama a las personas porque pueden dar más que otros para la obra de Dios, ni ama al hombre pobre solo porque es pobre. No, Dios nos ama a todos. En lo que respecta a las ofrendas, Dios mira por sobre todo el corazón que hay detrás del presente y lo que nos reservamos por sobre lo que damos. En la palabra se reitera y se destaca el glorioso hecho de que todos los hombres y mujeres que tuvieron el deseo en su corazón dieron al Señor ofrendas voluntarias para aportar a la obra del tabernáculo. Es decir, que debemos ofrendar voluntariamente y con alegría. Y por último, mis amados hermanos, del verso 30 al verso 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aquí vemos, por último, que hubo dos encargados escogidos por Dios, ninguno uno mayor que otro. Estos hombres estarían dispuestos a apegarse a lo que Dios les había asignado, sin corromper con sus propias ideas, sin el deseo de rebelarse contra la autoridad, teniendo un corazón dispuesto a enseñar a otro, de usar sus dones hasta el máximo para la construcción del tabernáculo. Mis queridos hermanos, Dios puso todo y a todos en su lugar. Había dado a Moisés los planos y el diseño. Había llamado al pueblo a ofrendar y ellos habían respondido. Había llamado a dos encargados para que supervisaran la obra y guiaran a los demás trabajadores. Nunca debemos temer ni echarnos atrás frente a la oportunidad de servir a Dios. Dios nunca nos va a llamar a llevar a cabo una tarea sin primero prepararnos para hacerlo. Él siempre nos va a dotar de las capacidades para servirlo. Siempre nos va a dar exactamente lo que necesitamos para servirle. Además, Él siempre va delante de nosotros y nos fortalece para que le sigamos. Hagamos una oración para terminar esta reflexión. Dios eterno, te damos gracias porque hemos reflexionado en este día sobre lo que pides y lo que demandas de tu pueblo, la obediencia y un corazón dispuesto a ofrecerte todo lo que tú nos has dado, los dones, los recursos y cada una de las capacidades que has puesto en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos ser así como tu pueblo que para la elaboración del tabernáculo ofrecieron esa ofrenda de todo corazón. Que cada día podamos
ofrecer esa ofrenda con nuestra vida misma, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestro propio ser, bendito Señor, para exaltarte como solamente tú lo mereces, bendito Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso, divino y santo nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga.